Hola amigos de YouTube, les saluda Knuckles. El día de hoy, vengo con el que será, el vídeo más significativo y especial para mi canal, y para mí como aficionado al fútbol, puesto que hablaré sobre el equipo de mi vida, el equipo que me hizo fanático de este deporte, el escudo que amo, y los colores que me ilusionan. Como leyeron en el título, hoy nos reunimos para ver el iceberg definitivo del Fútbol Club Barcelona. Este vídeo está dedicado a mi querido Barça, y a todos los culés que lo vean. Le puse todo mi cariño y empeño a estos vídeos, porque era lo mínimo que podía hacer. Mi objetivo con este iceberg, es que sea un homenaje al Barça y a su historia. Contaré hechos que todos conocen, datos poco conocidos, rumores que pocos habrán oído, de historias que algunos no querrán escuchar. Además, no hablaré únicamente del equipo de fútbol, también haré algunas menciones a las otras secciones deportivas que componen a la institución. Seguramente recibiré odio por algunas cosas que diré, pero no me importa. Sinceramente espero que lo disfruten. Sin más que agregar, empecemos, que esto se va a poner bueno. Fundación. En el año 1987, llega a la ciudad de Barcelona, un joven suizo de 21 años, llamado Hans Gamper. De habla germana, fue un reconocido deportista en su momento, destacando en ciclismo, fútbol, atletismo, y rugby. Gamper recientemente había estudiado comercio, y viajó por un tiempo buscando oportunidades, primero en Francia, y luego en España. Se estableció en la ciudad condal, donde encontró trabajo como contador de una compañía de tranvías. Al poco tiempo, Gamper estrechó amistad con la comunidad extranjera de Barcelona, con la que solía jugar fútbol. Fue así que, un 22 de octubre de 1899, publicó un anuncio en la revista Los Deportes, buscando miembros para la fundación de un club de fútbol. 12 personas acudieron a este llamado. 6 españoles, 3 suizos, 2 ingleses, y un alemán. El 29 de noviembre, estos hombres se reunieron para firmar la fundación del Fútbol Club Barcelona. Walter Wild, Lluís Dosso, Bartomeu Terradas, Hans Gamper, Otto Kunzle, Otto Mayer, Enric Ducal, Pere Cabot, Carles Puyol, Josep Llobet, John Parsons y William Parsons. Barça. El apodo más característico del Fútbol Club Barcelona. Es simplemente una abreviatura de la palabra Barcelona, respetando las reglas del idioma catalán. Su origen se remonta prácticamente a los orígenes del club, puesto que los jugadores y aficionados del mismo ya la utilizaban en 1899, como una forma de cariño hacia la institución. La popularización de la palabra Barça inició en 1921, con la publicación de un auca llamado Historia del Barcelona con letra y muñecos de broma, escrito por Jaume Passarell. Curiosamente escribió la palabra Barça con S, y no con cedilla. En 1922, en el número 2 de la revista de humor deportivo, Xut, se mencionó por segunda vez la palabra Barça, esta vez escrito con cedilla. Desde entonces, la prensa barcelonesa comenzó a asociar esta abreviatura con el club de fútbol, algunos escribiéndola con S y otros con cedilla. A partir de los años 70, se estandarizó el uso de la cedilla, y a su vez, se convirtió en el apodo más popular del Barcelona. Culés. El apodo con el que se identifica a los hinchas del Barça, tiene su origen a principios de la década del siglo XX, cuando el club jugaba en el campo de la calle Industria. En varios partidos se sobrepasaba la capacidad del estadio, por lo que algunos espectadores no tenían otra opción que sentarse en el muro que rodeaba la cancha. Del otro lado, las personas que caminaban por las calles, veían los traseros de los aficionados. De ahí surgió la palabra culers, que prácticamente significa culones. Blaugrana. No existe una explicación oficial del por qué los colores del Barça son el azul y el grana.
De hecho, ni siquiera se sabe de qué color fue la camiseta utilizada en el primer partido jugado de la historia del Barça. Hay múltiples teorías que tratan de dar una explicación a este hecho, algunas tan antiguas, que datan desde la década de 1950. La versión que más se presume, es que los colores azul y grana fueron escogidos por Hans Gamper, en honor al Basel de Basilea, club en el cual había jugado y del que era fanático. De hecho, se dice que Gamper jugaba al fútbol con una camiseta azulgrana, mucho antes de la fundación del Barcelona. Otra teoría indica que el club copió los colores del equipo de rugby de la escuela Merchant Taylors, ubicada en Liverpool, Inglaterra, donde estudiaron los hermanos Arthur y Ernest Whitey, jugadores que se unieron al Barça poco después de su fundación. Dato curioso, la camiseta azulgrana del club inglés Crystal Palace, está inspirada en el Barça. Utilizan dichos colores desde 1973. Antes de esa fecha, el Palace vestía de blanco. Otra pregunta respecto al diseño característico de la camiseta del Barça es, ¿de dónde salieron las rayas verticales? Las rayas no aparecieron en la camiseta hasta 1910. Según el periodista barcelonés, Alberto Maluquer, en su libro Historia del Club de Fútbol Barcelona, relata que cuando el equipo jugó un partido contra el Stade Helvétique, en Marsella, Francia, José Quirante, secretario y jugador del club, quedó maravillado por el uniforme del club francés, el cual era de numerosas rayas verticales azules y amarillas. Después del encuentro, el propio Quirante compró camisetas con rayas azules y granas en Toulouse para sus compañeros. El resto, es historia. Más que un club. Este es el lema del Barça. Fue acuñado por Narcís de Carreras, durante su primer discurso tras ser elegido como presidente del club, el 17 de enero de 1968. No obstante, la popularización de dicho lema llegaría en 1973, al ser usada por el presidente Agustí Montal como eslogan para su campaña de reelección. Ahora se preguntarán, ¿y a qué hace referencia exactamente este lema? Pues hace referencia a la versatilidad y vocación del club en múltiples ámbitos, tanto en lo deportivo como en lo social. Esto es algo que se remonta desde sus orígenes. Gamper, fundador del club, tras vivir tantos años en Cataluña, desarrolló un gran cariño por esta, razón por la cual quiso que el Barça sirviera como un benefactor en la sociedad catalana. Por ello, apoyó abiertamente la causa catalanista. Prueba de ello fue el haber redactado los estatutos del club por primera vez en catalán, en 1921, y el cambio de su nombre, pasando de ser Hans Gamper, a Joan Gamper. Durante la época de la dictadura militar, el Barça alcanzó su estatus como símbolo deportivo y social para los catalanes, al representar los valores de las libertades democráticas, como también ser un representante digno de Cataluña en el fútbol, deporte que tiene un altísimo valor para la sociedad española. Como dato adicional, en la última reforma a los estatutos, hecha en 2021, se establece que el club debe participar en, o apoyar, todo tipo de actividades que signifiquen acciones positivas en, y para, Cataluña, y de igual manera, acciones que favorezcan los derechos humanos. En el ámbito deportivo, el Barça cuenta con múltiples secciones, tal como está escrito en sus estatutos. Además del equipo de fútbol masculino y su respectiva cantera, el club posee equipos de fútbol femenino, fútbol sala, básquetbol, balonmano, atletismo, hockey, hockey sobre hielo, patinaje artístico, rugby y voleibol. En conclusión, el Barça es tanto un club multideportivo, como un agente social, en pro del desarrollo de los jóvenes a través del deporte, y de la cultura catalana. Por último, cabe mencionar la curiosidad de que el lema, "Més que un club", tiene un artículo en la Wikipedia. La Masía. La Masía es el nombre con el que se conoce a la cantera del Barça, y abarca todas las categorías formativas, desde niños de edades tempranas hasta jóvenes. Está dividida en 6 niveles: benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, y el filial, el cual es el segundo equipo del Barça. La Masía es reconocida como una de las mejores canteras del mundo por múltiples aspectos. No solo destaca en el desarrollo de los jóvenes en el fútbol, sino también en el desarrollo de estos como personas, brindándoles educación básica, para que así los chicos no abandonen sus estudios por el deporte.
La Masía es uno de los semilleros más grandes del mundo, puesto que de sus filas han surgido varios de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Pep Guardiola, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Piqué, Lionel Messi, entre otros cracks, son los ejemplos más representativos. La Masía forma parte de la identidad del Barça, siendo un ejemplo de lo que debe ser un club formador. Cabe mencionar que el club ha fundado diversas academias y campamentos de fútbol alrededor del mundo, para entrenar a niños y adolescentes, a la par de hacer scouting. Éxitos en múltiples deportes. El Barça es una de las instituciones deportivas más exitosas del mundo. Hasta la fecha de la publicación de este vídeo, el primer equipo de fútbol masculino ha ganado 88 títulos oficiales. 28 ligas, 32 copas, 15 supercopas, 5 Champions, 5 supercopas de Europa, y 3 mundiales de clubes. El Barça Athletic ha ganado 6 ligas. Mientras que las categorías juveniles han ganado 42 títulos nacionales y 6 internacionales. El equipo de fútbol femenino ha ganado 10 ligas, 10 copas, 5 supercopas, y 3 Champions. El equipo de básquet ha ganado 20 ligas, 27 copas, 6 supercopas, y 2 Champions. El equipo de balonmano ha ganado 32 ligas, 28 copas, 24 supercopas, 12 Champions, y 6 mundiales de clubes. El equipo de hockey sobre patines ha ganado 33 ligas, 26 copas, 14 supercopas, y 22 Champions. El equipo de futsal ha ganado 7 ligas, 7 copas, y 4 supercopas. Como dato adicional, en la temporada 2022-2023, los equipos de fútbol masculino, fútbol femenino, básquetbol, fútbol sala, balonmano y hockey sobre patines, ganaron sus respectivas ligas en simultáneo. El Clásico. Es el nombre con el que se denomina a los partidos entre el Barça y el Real Madrid. Este es uno de los eventos futbolísticos más esperados y vistos del mundo, siendo calificado por diversos medios como uno de los partidos más importantes y mediáticos del deporte rey. El primer encuentro entre el club catalán y el club madrileño sucedió en 1902, en el marco de la Copa Macaya. El resultado fue de 3-1 a favor del Barça, que contó con Gamper, Terradas y John Parsons en la cancha. Curiosamente, el primer partido denominado como Clásico Español no fue el Barça-Madrid, sino el Madrid Athletic. Esto ocurrió en la primera mitad del siglo XX, más que nada porque el club madrileño y el club vasco se habían cruzado en múltiples ocasiones en la Copa del Rey. Tuvimos que esperar hasta la década de los 50, cuando la rivalidad entre merengues y blaugranas empezó a florecer, casualmente, tras el fichaje de Di Stéfano por el Madrid. Recordemos que para esos tiempos los clubes más laureados del fútbol español eran el Athletic y el Barça. Tras la irrupción de Di Stéfano, el Madrid se infló a ganar títulos, desplazando a todos los demás equipos. El Barça, a pesar de todo, logró mantenerse como el principal perseguidor del Madrid, y cada vez fue más común que sus encuentros decidieran títulos, tanto en Liga como en Copa y Supercopa. El punto de mayor tensión en el Clásico ocurrió entre los años 2009 y 2012, cuando el Barça de Guardiola dominó el fútbol mundial. Florentino Pérez fichó a Cristiano Ronaldo y a José Mourinho, entre otros, para contrarrestar al cruifismo. El resto es historia. El Clásico no solo figura como un magno evento deportivo, sino también como una guerra cultural y política en España. ¿Recuerdan lo que hablamos acerca del lema "Més que un club"? Pues el Real Madrid vendría siendo una especie de antítesis. Al ser el equipo de la capital, representa a España como país, y valores como la tradición y el conservadurismo. Cuando finalmente estalló el conflicto social en Cataluña en 2017, el aspecto político del Clásico se volvió visible para todo el mundo, y fue utilizado como un frente de batalla más. En la actualidad, los clásicos dejaron de ser tan explosivos como en la década del 2010. Eso no significa que haya disminuido la rivalidad entre Barça y Madrid, sino todo lo contrario. El cruifismo. Es el nombre que recibe la filosofía de juego de Johan Cruyff. Esta filosofía se basa en el dominio del juego a través de la posesión del balón, un ataque constante y organizado, el cual requiere jugadores de gran calidad técnica y visión de juego.
Se caracteriza por ser un estilo de juego muy ofensivo, que busca la presión alta, la presión tras pérdida, pases cortos, y circulación permanente del balón. Esta filosofía es una variante del fútbol total holandés, llevado a cabo por Rinus Michels en el Ajax y la selección de los Países Bajos. Cruyff conocía a la perfección el fútbol total, ya que fue pieza clave en los equipos antes mencionados. Una vez convertido en DT del Barça, Cruyff aplicó este estilo, mezclando y adaptando conceptos, para crear mecanismos que fueran más fáciles de replicar y entrenar. Además, no solo instruyó al primer equipo del Barça en esta filosofía, sino que también pidió que sus métodos fueran copiados en la cantera, de tal forma que los jugadores jóvenes pudieran convertirse en candidatos óptimos para sumarse al primer equipo, y adaptarse sin muchos problemas a la dinámica del grupo. Una estrategia maravillosa, no solo en lo deportivo mirando al futuro, sino también en lo económico, ya que al formar jugadores útiles en casa, no sería necesario desembolsar tanto dinero en los mercados de fichajes. Cruyff le dio un giro de 180 grados al Barça, de tal manera que hoy en día es imposible hablar de uno sin el otro. El holandés volador cambió la historia del Barça, convirtiéndolo en un club ganador y competitivo, desplegando un juego hermoso. Y a posteriori, haciendo al club más grande de lo que ya era. El legado de Cruyff es innegable, y continúa hasta el día de hoy, siendo el fundamento e inspiración para muchos entrenadores como Pep Guardiola, Luis Enrique, Frank Rijkaard, Luis van Gaal, Mikel Arteta, Xavi Hernández, Cesc Fábregas, Vincent Kompany, Hansi Flick, etc. Gracias por tanto, Johan, y perdón por tan poco. Patrocinios en la camiseta. El Barça, en su momento, y por tradición, fue de los pocos clubes europeos que no aceptaban poner patrocinadores en sus camisetas, algo bastante inusual. A partir del año 2006, el club concretó una alianza con la UNICEF para poder poner el logo de esta institución en su camiseta. Esto no fue un patrocinio como tal, sino la visibilización de las acciones humanitarias del Barça como institución, de cara a los niños y jóvenes menos favorecidos alrededor del mundo. En el año 2010, gracias al presidente Sandro Rosell, el Barça firmó su primer patrocinio pagado para aparecer en la camiseta: Qatar Foundation. Qatar Foundation es una institución privada qatarí, sin fines de lucro, cuya misión es desarrollar la educación y la ciencia en este país árabe. Posteriormente, seguiría la aerolínea Qatar Airways, y otros patrocinadores, de los cuales hablaremos más adelante. Spotify. Spotify es una empresa de multimedia sueca, conocida mundialmente por su aplicación homónima que reproduce música vía streaming. Esta empresa se convirtió en el principal patrocinador del Barça a partir del año 2022, pagando los derechos para aparecer en las camisetas del equipo, y poner su nombre al Camp Nou. Este ha sido uno de los contratos más lucrativos en el fútbol mundial, convirtiéndose en una solución a la crisis económica que dejó la directiva de Josep Maria Bartomeu. No solo eso, sino que creó una nueva forma de hacer colaboraciones en el fútbol. Además de poner su isotipo en las camisetas, Spotify sirve de enlace entre el Barça y determinados cantantes, para que, en partidos importantes, puedan poner logos representativos de estos en las camisetas, creando así, modelos exclusivos e icónicos, que no solo se ven bien, sino que también formen parte de la historia del Barça. Digan lo que quieran, ganamos un clásico con el logo de Motomami en la camiseta XD. Lionel Messi. No hay mucho que agregar. Lionel Andrés Messi Cucitini es el mejor jugador de la historia del fútbol. Es el máximo goleador del club, el máximo asistidor, el que más partidos ha jugado, entre otros récords. Se formó en la Masía, y la mejor etapa de su carrera sucedió en el Barça. La mayoría de DT extranjeros. Algo muy curioso, es que la mayoría de los entrenadores que ha tenido el Barça a lo largo de su historia, no han sido españoles. El club comenzó a emplear directores técnicos a partir de 1912. Desde entonces, por el banquillo blaugrana han pasado 29 españoles, de los cuales 17 han sido catalanes, 11 ingleses,
5 neerlandeses, 4 argentinos, 3 húngaros, 3 alemanes, 2 serbios, 1 austríaco, 1 irlandés, 1 uruguayo, 1 eslovaco, 1 italiano y 1 francés. Es un club extranjero. Esta es una acusación que suelen decir algunos antibarcelonistas, haciendo referencia a la nacionalidad de Gamper. Una tontería que habrás escuchado al menos una vez. Iniesta Balón de Oro. Esta es una de las polémicas más sonadas alrededor del Barça. Una polémica en la que los barcelonistas no tenemos nada que ver, puesto que no fuimos nosotros quienes la iniciamos. Al contrario, queremos que se extinga. Esta pseudo polémica apareció en el año 2010, después de que Messi ganara su segundo Balón de Oro. La prensa española estalló en críticas, puesto que querían que Iniesta lo ganara. ¿Su argumento? Que Iniesta había marcado el gol con el que España ganó el Mundial de ese año. Un criterio totalmente absurdo por donde se lo vea, y que surge del odio que le tienen al argentino. Esto se desmonta muy fácilmente, al ver la temporada 2009-2010. En este año, Iniesta casi no jugó, debido a que sufrió varias lesiones. De hecho, el manchego estuvo a punto de perderse el Mundial de Sudáfrica por esto. Por suerte no fue así. No obstante, a pesar de lo que les digo, hasta el día de hoy existen personas que afirman que el Balón de Oro 2010 debió ser para Iniesta. Sigan rabiando. Messi tiene 8 balones de oro, y son pocos. Mayor remontada en la Champions. En la temporada 2016-2017, el Barça realizó una de las mayores gestas en la historia del fútbol europeo, al ser el primer equipo en remontar un 4-0, en una fase de eliminación directa, y a su vez, a ser la mayor remontada en la historia de la Champions. Esto ocurrió en los octavos de final. El Barça de Luis Enrique fue emparejado con el PSG de Unai Emery. En la ida, disputada en el Parque de los Príncipes, el club francés nos goleó 4-0, dando una pésima imagen. Los fantasmas del Bayern de 2003 se hicieron presentes. A pesar de ello, la esperanza por una posible remontada se extendió por toda la afición culé. Luis Enrique, echando más leña al fuego, aseguró lo siguiente. Y que si un rival puede marcarnos 4 goles a nosotros le podemos marcar 6. Dándole un morbo tremendo al partido. Cuando el encuentro se jugó, la emoción estuvo a flor de piel. Primero Suárez, autogol de Kurzawa y luego Messi. Todo apuntaba a que el Barça remontaría, hasta que cayó el gol de Cavani. No obstante, Neymar recortó distancia con un golazo de tiro libre, y posteriormente, un penalti provocado por Suárez, empató el marcador. Aún así, el PSG tenía la ventaja por el gol de visitante. En la última jugada del partido, una falta cobrada por Neymar, se convirtió en la asistencia perfecta para Sergi Roberto, quien entró solo en el área. Con un simple toque, desvió la trayectoria de la pelota y la mandó a guardar, concretando así, una de las mayores hazañas de la historia del fútbol. Gol de Sergi Roberto. Continuando con la remontada, el gol de Sergi Roberto causó tanto furor en el Camp Nou, que se registró un sismo de magnitud 1 en la escala de Richter, en el área del estadio. Ronaldinho e Iniesta aplaudidos en el Bernabéu. Esta se la saben todos. En el segundo clásico liguero de la temporada 2005-2006, el Barça goleó 3-0 al Madrid en el Bernabéu. Después de que Ronaldinho marcara el tercer gol, sucedió algo pocas veces visto. La afición madridista se levantó para aplaudir al crack brasileño, por su grandioso doblete. En la temporada 2015-2016, en el primer clásico liguero, el Bernabéu aplaudió a Iniesta cuando este salió de cambio. Esto no solo fue por el partidazo y el golazo que hizo, sino también por hacer el gol que le dio a España el Mundial.
Goleadas en el clásico. Los clásicos más memorables siempre han sido goleadas del Barça. El Camp Nou. El Camp Nou es el actual estadio del Barça. Fue inaugurado en el año de 1957. Tiene una capacidad de más de 99.000 espectadores, convirtiéndolo en el estadio más grande de Europa, y el 13º más grande del mundo. La razón de su construcción fue debido a que el anterior estadio blaugrana, el Camp de les Corts, se estaba quedando pequeño. La cada vez mayor popularización del fútbol, sumado al fichaje de Ladislao Kubala, obligaron al Barça a tener una cancha más grande. El proyecto fue impulsado por el presidente Francisco Miró Sans, quien designó como arquitecto a su primo hermano Francesc Mitjans. Las obras iniciaron en 1954, sin embargo, diversos imprevistos. Anomalías del subsuelo, compra de terrenos adyacentes. Hicieron que el presupuesto inicial se disparara de sobremanera. La directiva culé planeó financiar la inversión vendiendo el campo de les Corts al Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, el ayuntamiento tardó varios años en pagar la recalificación del terreno, lo que golpeó de tal manera al club, que lo dejó en una crisis económica. De manera sorpresiva, el gobierno español, con el general Francisco Franco a la cabeza, autorizó la recalificación del terreno. De esta manera, el Barça obtuvo los créditos suficientes para sobrevivir y pagar la totalidad del nuevo estadio. La inauguración del estadio fue un gran evento, y contó con la presencia tanto de autoridades deportivas como políticas de Barcelona, Cataluña y España. El Flamengo, el Burnley y el Dortmund fueron invitados para jugar una serie de partidos amistosos como parte de la inauguración. El primer gol anotado en el nuevo campo fue obra del delantero paraguayo, Eulogio Martínez, goleador del Barça en esos años. El estadio fue bautizado con el nombre Estadio del Club de Fútbol Barcelona. No obstante, la mayoría de los aficionados culés le llamaban Camp Nou, haciendo referencia al campo de les Corts. En 1965, el presidente del club, Enric Llaudet, lanzó una encuesta a los socios, preguntando cuál debería ser el nombre del estadio. La mayoría votó por mantener el mismo nombre, sobre Estadi Barça y Estadi Camp Nou. En 1973, el nombre del recinto pudo traducirse al catalán, siendo oficialmente Estadi del Fútbol Club Barcelona. En 2001, el presidente Joan Gaspar realizó una encuesta para saber si los socios querían cambiar el nombre del estadio. Esta vez, la mayoría votó por oficializar Camp Nou. Viva la vida. Viva la vida es una canción de la banda británica Coldplay. Su relación con el Barça viene desde el año 2009, cuando se convirtió en un himno extraoficial del club, al usarse para celebrar el triplete. Se dice que Guardiola ponía esta canción durante los entrenamientos del equipo, para inspirar a los jugadores. En YouTube, hay decenas de vídeos que recopilan jugadas y goles del club blaugrana en su prime, con Viva la vida de fondo. Curiosamente, para el primer clásico de liga en la temporada 2024-2025, el Barça utilizó el logotipo de Coldplay como sponsor en su camiseta. Otra curiosidad, es que los coros de Viva la vida, fueron grabados en una iglesia de la ciudad de Barcelona. Cat. Cat es la mascota oficial del Barça, creada por el 125 aniversario del club. Se trata de un gato montés autóctono de Cataluña. De pelaje amarillo con manchas cafés y 4 barras rojas en la frente, Cat es un gran aficionado del club blaugrana, apareciendo como espectador y animador en los partidos de todas las secciones. El personaje fue diseñado por los hermanos Carlas y Jordi Grangel, artistas españoles reconocidos por trabajar en diversas películas de DreamWorks. Como se puede apreciar, utilizaron el escudo del Barça como base para Cat. Dio la casualidad que después de haber sido presentado, el equipo perdió 3 partidos de liga consecutivos en Montjuic. Recuerdo que en su momento fue un meme, que algunos culés acusaban a Cat de estar maldito y que había que sacrificarlo. Otro meme recurrente, es afirmar que algún jugador del equipo es la persona dentro del traje. En lo personal, amo demasiado a Cat, y considero que es de las mejores cosas que le ha pasado al Barça en toda su historia. Por si no se han dado cuenta, su nombre es un juego de palabras, entre la palabra gato en inglés, y la abreviatura del nombre Cataluña. Además de este gatito, han existido diversas personificaciones del club.
En 1924, el dibujante Valentí Castains creó a la vida el Barça, un simpático abuelo hincha del club catalán. Su popularidad fue tan grande, que en 1972, el presidente Agustí Montal encargó la construcción de una estatua de este personaje en Camp Planes, antigua sede social del club, en honor al 15 aniversario del Camp Nou. En 1999, de la mano del ilustrador Francesc Capdevila, llegó Clam, mascota para celebrar el centenario del Barça. Un personaje muy olvidable, la verdad. 0 descensos. El Barça nunca ha descendido. Por consiguiente, ha jugado en la primera división del fútbol español toda su historia. Tripletes y sextete. Esta también se la saben todos. El Barça es el único club español que ha ganado el triplete, ha sido el primero en ganar 2 tripletes, y el primero en ganar un sextete. Desde 2020, comparte ese registro histórico junto al Bayern Múnich. Mensaje subliminal en el himno de la Champions. Durante los inicios de YouTube, se subieron varios vídeos, donde se afirmaba que en la letra del himno de la Champions, se menciona la palabra Barça. Por supuesto, esto no es más que una confusión, producto de una pareidolia. La pareidolia es un fenómeno psicológico en el que nuestro cerebro intenta interpretar un estímulo vago con algo ya conocido. En este caso, al no comprender exactamente qué dice la letra del himno, nuestro cerebro lo interpreta como si dijera Barça, porque la verdad, fonéticamente, suenan similares. Lo más gracioso es que en dichos vídeos, acusan al Barça de controlar a la UEFA, o algo así, y que por eso ganamos las Champions 2008, 2009, y 2010, 2011. Jajajajaja xd. Canaletas. Canaletas es el nombre que recibe una fuente ubicada en el Paseo de la Rambla, a un costado de la Plaza de Cataluña, en Barcelona. Es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad condal, conocido principalmente por ser el punto de reunión tradicional de los aficionados del Barça para celebrar los títulos del club. No se sabe exactamente cuándo inició esta tradición, y por qué se hace específicamente en esta fuente. Algunos afirman que todo empezó en la década de 1930. En esos años, justo frente a Canaletas, se encontraba la redacción del diario deportivo La Rambla, que en su fachada exhibía una pizarra con los resultados de los partidos del día. Razón por la cual, muchos aficionados iban para informarse sobre el Barça cuando jugaba de visitante. Popularidad. El Barça es uno de los clubes más populares del mundo en diferentes rankings. Generalmente, aparece en el top 3, junto al Real Madrid y el Manchester United. Los socios. Es el modelo de propiedad del Barça. A diferencia de otros clubes, que poseen un único dueño, el cual es una empresa, un fondo de inversión, o una persona, la propiedad del Barça recae al 100% en sus socios, y es, junto al Real Madrid, y el Athletic Club, los únicos clubes de la primera división de España en tener este modelo. O mejor dicho, los últimos 3 clubes. Con 170.000 socios hasta la publicación de este vídeo, el Barça es uno de los 10 clubes con mayor apoyo social a nivel mundial. Para ser socio, es necesario hacer un registro, ya sea presencial o a través del sitio web oficial del club, y pagar una cuota por afiliación. Una vez con el carnet, se te da una serie de derechos, como tener preferencia en la venta de las entradas, acceso gratuito al museo del club y a determinados partidos de alguna sección, votar en las elecciones a presidente, tener un abono para tu asiento, etc. Gracias a este sistema, y a los estatutos del club, el Barça es un club que se rige democráticamente, puesto que el presidente es elegido por los socios a través de votaciones. Si quieren saber más acerca de los procesos electorales, tengo un vídeo hablando al respecto. Arriba les dejaré una tarjeta para que le echen un vistazo después de ver este vídeo.